Cordial saludo, apreciados aprendices. Esta presentación, Cambios en el mundo del trabajo, busca que ustedes conozcan cómo se está dando el trabajo en la actualidad. ¿Listo? Vamos a hablar en esta primera parte del marco constitucional que habla de cómo es o cómo debería ser el trabajo y cuáles son los elementos para hablar de un derecho al trabajo. Nosotros hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y conocimos que en el artículo 23 este es uno de los derechos fundamentales de las personas, el derecho al trabajo, y asimismo encontramos que allí dan muchas otras pautas que tienen que ver con ese derecho al trabajo en los 4 parágrafos que hacen parte de ese artículo 23. Asimismo, la Constitución Política a nivel nacional reconoce que el trabajo es un derecho y por lo tanto habla de que se debe cuidar y que debe tener especial protección del Estado. Dentro de las características esenciales del derecho al trabajo, hablamos entonces de que el trabajo debe generar o debe darse en unas condiciones de dignidad. Esto es, que se le dé valor a la persona por el simple hecho de ser persona, y por lo mismo en el trabajo deberá respetarse ese valor que tiene la persona. Que se le pague adecuadamente a la persona por el trabajo que realiza. Esa es otra característica esencial. También deberá propenderse porque se cuide la seguridad de la persona, es decir, que tenga los elementos de protección personal adecuados para ejecutar la labor que va a hacer, y que se cuide también, digamos, la asepsia y las condiciones en las que se da ese trabajo. Dentro de las características esenciales, también hablamos entonces de esa posibilidad que debemos tener de ser promovidos en el trabajo. No solamente el poder ascender, digamos, en cargos dentro de la empresa, sino también la posibilidad de capacitarnos para que se den correctamente esas promociones. También dentro de las características esenciales hablamos de que se debe disfrutar de un espacio de descanso, de un tiempo libre, y que se pague ese tiempo libre dentro de esa jornada laboral, ¿sí? Por eso tenemos, se supone, un día a la semana para descansar. Por eso también las jornadas de trabajo tienen una extensión límite, no deben ser de más de 8 horas, ¿sí? Pensando en que existan esos tiempos de descanso también. Otra característica esencial es la estabilidad, es decir, el trabajo tiene que permitir que mis otras esferas también generen una estabilidad. Si yo tengo un trabajo estable, entonces puedo acceder a vivienda, puedo acceder a alimentación, puedo acceder a educación. Entonces, esa es otra característica esencial, que el trabajo permita que me genere una estabilidad. Y por último, dentro de las características esenciales, hablamos también de esa solidaridad que debe existir entre los trabajadores, es decir, que reconozcamos al otro también como una persona par, igual a mí, y que por tanto el otro debe tener las mismas buenas condiciones laborales que puedo llegar a tener yo. Y viceversa, que también reconozcamos que si estoy en malas condiciones necesito del otro, de mi otro compañero trabajador, para que esas condiciones mejoren. Dentro de la protección constitucional del trabajo, hablamos de varios principios contemplados en el artículo 53, que es el que habla de que se debe crear un estatuto del trabajo, pero ese artículo de la Constitución Política dice además que deben tenerse en cuenta unos principios. Aquí mencionaré 3 principios muy importantes, que son el de progresividad, es decir, que yo tenga la posibilidad de mejorar mis condiciones en un lugar de trabajo, y no que sea al revés, que me desmejoren las condiciones. Esa es una protección. La segunda protección, que tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada o la protección reforzada, que significa que algunas personas tienen más vulnerabilidad, menos posibilidades de acceder al trabajo por distintas razones, y entonces la ley protege o debe proteger a esas personas que tienen más vulnerabilidad. Este es el caso de las mujeres embarazadas. Sabemos que es difícil que contraten a una mujer embarazada. Este es el caso de los trabajadores enfermos. Sabemos que también es complejo para esta población ser contratado, indígenas, afrodescendientes y
desde que se pueda, la contratación o generarle la protección a los niños y pues a sus madres o a sus padres que son el sustento del hogar. De igual manera, hablamos entonces dentro de esos principios de la prevalencia de la realidad sobre las formas, que no se oculten las relaciones laborales para limitar el derecho. ¿A qué se refiere esta protección? A que el Estado reconoce que en la relación laboral siempre el trabajador será la parte más débil y el empleador normalmente trata de aprovecharse de las necesidades del trabajador. Entonces, esta protección dice que a usted le pueden poner un contrato en donde todo suene muy bonito, pero que si en la realidad eso no se cumple y usted logra demostrar que eso no se estaba cumpliendo, no importa que el contrato, es decir, la forma, la formalidad que es el contrato, no importa que ese contrato esté muy bonito. Si la realidad es otra y se puede demostrar, usted tiene todas las de ganar, ¿sí? Entonces, si usted, el contrato dice que usted trabaja 8 horas y usted está trabajando 12 horas y no le están pagando las horas extra, esa es una realidad y usted la puede demostrar y legalmente le van a reconocer su derecho. Entonces, esto era lo que correspondía al marco constitucional. Ese marco constitucional era para que conociéramos a grandes rasgos cómo debería ser el trabajo. Ahora, en la realidad, estos son los cambios en el mundo del trabajo. El trabajo no se está dando de acuerdo a esos lineamientos, a eso que dice el derecho, a eso que dice la Constitución. Y nos enfrentamos entonces ahora a que se dé el trabajo de estas tres formas: con precarización, con tercerización y con deslaboralización. ¿Qué significan estos tres conceptos? Que no se está respetando ese derecho al trabajo y que por tanto, entonces, se están dando unas condiciones inadecuadas para trabajar. La precarización entonces se refiere a ese trabajo precario que es precario, inestable, inseguro. Entonces hablamos de que la precarización es un trabajo inestable o inseguro. Ejemplos de la precarización: la temporalidad, el hecho de que me contraten por 3 meses y que cada 3 meses me digan vamos a mirar a ver si lo vamos a volver a contratar para los siguientes 3 meses. Esa temporalidad lo que genera es inestabilidad. Si usted tiene un contrato de 3 meses, es poco probable que usted pueda acceder a un subsidio de vivienda, perdón, a un crédito de vivienda, ¿sí? Es poco probable que usted pueda acceder a un crédito para estudio, es poco probable que usted pueda asumir responsabilidades financieras si no tiene un contrato que sea constante, ¿sí? Entonces, esa temporalidad genera inestabilidad y esa inestabilidad va en contra de las características esenciales de las que hablábamos ahorita. Dijimos, una de las características del derecho al trabajo es que genere estabilidad y la precarización va en contra de eso. La informalidad, que se refiere básicamente a esa posibilidad entonces de que nosotros trabajemos, ¿cierto? Pero sin ningún tipo de elemento específico que nos permita decir que estamos vinculados laboralmente con una empresa o con una entidad o con un negocio. Esa informalidad lo que lleva es a que pueda hacer que usted no esté pagando ni salud, ni pensión, ni ARL y que por ende usted, si llega a tener un accidente laboral, si llega a enfermarse, pues entonces simplemente sea despedido de ese trabajo porque usted no está acudiendo a cumplirlo. Y el cuentapropismo, que se refiere de alguna manera a que usted asume esa responsabilidad que deberían tener las empresas. Las personas que trabajan, por ejemplo, como freelance, ¿sí? Es decir, que lo contratan solamente para ejecutar una función, una actividad específica, en muchos casos una semana o 3 días, pues entonces esas personas asumen si deciden pagar salud, pensión y ARL y volvemos a lo mismo. Si usted se enferma, la empresa no va a asumir los costes de su enfermedad, ¿sí? Y le toca asumirlos directamente a usted, si es que usted está realmente afiliándose a cualquiera de estos elementos de seguridad social. Entonces, seguimos hablando de que es precario, es inestable, porque al final, si usted se enfermó, no hay una protección que le permita, de alguna manera, poder tener ese tiempo para recuperarse, ¿sí? Y muy probablemente se quede sin trabajo, que es el sustento
de todos sus otros entornos. Tercerización, que se refiere a un tercero dentro de esa relación laboral, ¿cierto? Entonces hablamos de dos tipos de tercerización que se están presentando en la actualidad, que es el outsourcing. Otra empresa, ¿sí?, contratada para hacer funciones de lo que yo podía hacer. Tengo una empresa de lápices, contrato una empresa que haga la mina de ese lápiz y le asigno la actividad, no vuelvo a saber de lo que pasa con esa empresa hasta la fecha en la que necesito que me entreguen esos elementos. La empresa, la otra, la que subcontraté, esa empresa es la que asume cómo le va a pagar a sus empleados. Yo no me entero de eso, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, yo soy quien debería estar empleando y hay un trabajador, pero el trabajador y yo nunca tenemos una relación realmente directa, sino hay una empresa entre nosotros dos que no permite que nos conozcamos ni que sepamos que existimos, ¿sí? Entonces, se supone que la relación debería ser entre los dos, pero alguien está en la mitad, es ese tercero, que de alguna manera, pues obviamente está tomando algo del dinero que debería llegarme directamente a mí. En el caso de la subcontratación, entonces busco, por ejemplo, a una bolsa de empleo que me provea a unos empleados dentro de mi empresa. Yo soy el empleador, yo le doy las órdenes a mi trabajador, pero mi trabajador cuando va a cobrar el sueldo, cuando va a cobrar cesantías, no viene a mí, sino que va a la bolsa de empleo. Es decir, la bolsa de empleo es esa tercera que está mediando en nuestra relación. Entonces, en la tercerización observamos eso, una relación indirecta siempre. En algunos casos hay conocimiento de quién es mi empleador, en otros casos no hay conocimiento de quién es el empleador realmente, pero hay un tercero siempre que está en la mitad en esa relación que debería ser directa. Hablamos de otro concepto, la deslaboralización, que no es el pensar en que estoy desempleado, es un concepto diferente. Yo puedo estar empleado, entre comillas, por una empresa, pero la empresa no me está haciendo un contrato de trabajo, sino que me hace un contrato civil o un contrato comercial. Un contrato comercial, por ejemplo, cuando me contratan por prestación de servicios, ¿sí? Entonces la empresa me hace un contrato de prestación de servicios y en ese momento lo que están haciendo es convirtiéndome en una pequeña empresita, ¿sí? Yo soy una pequeña empresita, es más, no me piden cédula, me piden mi RUT. ¿El RUT qué es? Usted es una pequeña empresa que ofrece unos servicios y ahí podemos saber que usted esos servicios sí los puede hacer en nuestra empresa, ¿sí? Entonces, cuando me hacen un contrato de prestación de servicios, de una vez estoy quedando por fuera de la norma laboral, porque un contrato de prestación de servicios es un contrato comercial y como contrato comercial, entonces no lo acoge la norma laboral y por tanto, por esas razones que no me tienen que pagar vacaciones, no me tienen que pagar cesantías y si yo llegare a no cumplir ese contrato, entonces lo que hace la empresa es acabar esos plazos, acabar ese convenio, ¿sí? Entonces, contratación por servicios es una forma de deslaboralización. Algunas empresas crean cooperativas para contratar a la gente a través de las cooperativas. Eso también es deslaboralización. Y otras formas que también se consideran deslaboralización. Al final, entonces, hablamos que para que realmente se den condiciones adecuadas de trabajo hay que materializar los contratos de trabajo, es decir, realmente contratar a la gente a través de estas formas de contratación. También generar estabilidad en el empleo para que no se dé la precarización, ofrecer salarios justos y prestaciones justas a los trabajadores, así como generar relaciones laborales realmente con el empleador para que no suceda esa tercerización y que al final los trabajadores se unan colectivamente para luchar por las necesidades que tienen. Con esto finalizamos la presentación. Agradezco mucho su atención.